Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien bendecidos? Bendecidos para bendecir. Y voy a pedirle que se ponga de pie. Póngase de pie y salude al que está a su derecha, a su izquierda. Dele un abrazo fuerte. Dígale: me da gusto verte, me da gusto saludarte. Si hay alguien enfrente de usted, haga lo mismo. Dígale: me da gusto verte, me da gusto saludarte. Saludamos a todos los que siguen la señal a través de internet. Nos da gusto, nos da mucho gusto saber de ustedes. Así es que esta mañana queremos pedirte que nos escribas un mensaje. Queremos saludarte, queremos saber con quiénes estás, en dónde estás, quiénes están ahí contigo. Entonces vamos a tener un buen tiempo esta mañana. Hoy vamos a terminar una serie de estudios que hemos estado llevando a cabo, una serie que se llama Comprometidos con Dios. ¿Cuántos han estado toda la serie? Solo algunos hermanos. Levanten la mano. ¿Cuántos han estado toda la serie? Muy bien. ¿Cuántos están comprometidos con Dios ya? Bueno, ya no todos levantaron la mano. El deseo, hermanos, es que queremos iniciar una nueva etapa en la vida de la iglesia, pero queremos que todos estemos comprometidos con Dios. No se puede caminar, no se puede dar pasos hacia adelante si no estamos comprometidos con Dios. Y el día de hoy, al cerrar este tiempo de enseñanza, tenemos que salir con compromisos de este lugar. Y tenemos 6 meses, estamos en la mitad del año y vamos a ver si podemos cumplir nuestros compromisos con Dios. El pastor en diciembre llega el último día y luego dice: ¿por qué das gracias a Dios? ¿Y cuáles son tus propósitos del próximo año? Y yo creo que este año el pastor nos tiene que revisar y decir: ¿cuánto hiciste de lo que te comprometiste con Dios? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto pudiste hacer? Carta a los Gálatas. Voy a llevarle a la carta a los Gálatas. El tema de esta mañana es comprometidos a servir. Comprometidos a servir es el tema de esta mañana. Pero aunque usted ya escuchó estas palabras, estas frases, este compromiso de servir no tiene que ver necesariamente con que usted no sirve a Dios. No. Ahorita usted va a escuchar el enfoque de este compromiso a servir en tu iglesia, a servir en tu casa, a servir en el trabajo, a servir donde quiera que estés. Gálatas capítulo 3. Dice la palabra de Dios: esto solo quiero saber de vosotros. Estoy en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Voy a repetir el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cómo recibió usted al Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por sus obras o por fe? ¿Seguros? Bueno, versículo 3. Pregunta el apóstol a los Gálatas: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado, ¿por qué? Por el Espíritu, ahora vas a acabar ¿por qué? Otra vez, leamos el versículo 3, todos juntos. ¿Qué dice? Ahora, quiero hacer un paréntesis.
¿Se acuerdan que Nicodemo fue a visitar a Jesús? ¿Recuerdan esta parte? Y Jesús le dice a Nicodemo: voy a decirte algo muy cierto, muy verdadero, porque así dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver, no puede entrar, no puede caminar en el reino de Dios. Nicodemo se sorprende y dice: ¿cómo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El que no naciere, ¿de qué? Del Espíritu. No es el que naciere de la carne. Dice Jesús: el que no naciere del Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. De modo que si tú eres hijo de Dios y tienes una fecha de nacimiento en el Espíritu, fue el día que tú entregaste tu vida al Señor. Y ese día naciste de nuevo. Y naciste por el Espíritu, no por las obras de la carne. Así es que tu vida comenzó, mi vida en Cristo comenzó el día que entregué mi vida al Señor, que confesé con mi boca que era pecador, que Jesús perdonó mis pecados y ahora fui llamado hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Y por el Espíritu, dice la palabra de Dios, nacimos de nuevo. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Mas vive Cristo en mí. Y el Espíritu dice que está con nosotros y que se irá. Llegará el momento en que Dios retirará al Espíritu de la tierra, su misión terminará, pero mientras está entre nosotros, y dice el apóstol Pablo: cuando ustedes iniciaron su vida cristiana, la iniciaron no por obras, sino por fe. No naciendo en la carne, sino naciendo ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, pregunto lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. ¿Son ustedes espirituales o son carnales? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Espirituales. ¿Por qué? Porque nacimos por el Espíritu, de nuevo. Y dice Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 14, pues si vivimos, para el Señor que vivimos, y si morimos, para el Señor, sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Hermanos, y eso se llama fe. Entonces la pregunta que Pablo hace a los Gálatas es: ¿tan necios sois? Ustedes no comenzaron en la carne, ustedes no comenzaron en las obras, ustedes comenzaron en la fe. ¿Y por qué ahora, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar? ¿Por qué? Por la carne. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Debimos haber seguido viviendo por el Espíritu y no por la carne. Versículo 4. Pregunta el apóstol nuevamente. Gálatas 3, versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en qué? En vano. Si es que realmente fue en qué? En vano. Yo tengo un recuerdo de esta banca, bueno, no de esa banca específicamente, hablo del lugar. Un hermano sentado ahí, iba a haber una boda por la tarde, y el hermano dijo: yo siento que ya me voy a jubilar de las cosas de Dios. Ya he trabajado mucho, ya he hecho mucho. Ya es justo que otros trabajen. Me voy a dedicar a mí. Me voy a preocupar en mi vejez por mí, porque nadie se va a preocupar por mí, porque nadie se va a acordar de mí. Yo he dado todo por la obra, yo he hecho todo por la... Y estaba ahí sentado. Y mi madre estaba ahí. Y le dijo a mi madre: hermanos, en Cristo no tenemos jubilación.
No hay carta de retiro. No hay edad. No, hermana, pero es que yo desde mi niñez, de mi juventud, yo he estado en el camino del Señor, yo me he gastado por el Señor, yo he vivido literalmente en el templo, he vivido en las cosas de Dios. Creo que ya estoy cansado y ya debe de haber un relevo para que otros hagan lo que yo hago. ¿Quién dice eso? ¿El espíritu o la carne? La carne. Mujer, yo creo que ya nosotros ya hemos ido mucho a la iglesia. Viejo, decimos los mexicanos aquí, viejo, yo creo que ya hay que jubilarnos nosotros. Mejor no hay que ir por internet. Ya lo que podamos. Salud. ¿Que va a haber una reunión? No, yo ya a las 6 de la tarde ya me dan sueño, ya me quiero dormir a las 7. No, eso ya déjenselo a los jóvenes. Yo ya pasé por todo eso. Y hermanos, dice Pablo, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vamos a terminar en la carne. No, mira, yo ya me sé de memoria cómo son los cultos, ya sé quiénes van, ya sé qué van a cantar, ya sé quién va a predicar. Y usted dice, y ya me cansé, que hay que organizar esto. No, yo ya me cansé, yo ya otros. Y le dice Pablo a la iglesia, ¿habéis padecido en vano todo este tiempo lo que Dios hizo por ti? ¿Realmente echas en poco lo que Dios ha hecho en tu vida? Como para terminar diciéndole al Señor, versículo 5, quiero que lea conmigo Gálatas 3, versículo 5. ¿Qué dice? Leamos. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley? Ahora quiero que usted lea la forma en que escribe Pablo. Dice, aquel que os suministra el Espíritu, ¿quién es? Nuestro Padre Dios. Aquel a que usted le llama Padre, aquel a quien usted en la oración dice Padre mío, aquel a quien usted se dirige y le dice Señor mío. Ese Dios te suministra el Espíritu y dice un verbo, hace maravillas ¿entre qué? Entre nosotros. Hace maravillas entre nosotros. Dios no se cansa de servirte. Y usted va a decir, ¿cómo que Dios me sirve? Sí. El Señor está atento a nosotros, hermanos. Amén por el hermano. Dios está atento de ti, de mí, porque Él es fiel. Él cansa. Él no se enfada. Él no dice, pues yo ya hice mucho por los de Apatzingán, ya ahora voy a voltear mis ojos. El Señor está atento. Sus oídos están delante de nosotros, escuchando siempre nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica. Y dice la palabra, hace maravillas ¿entre quién? Entre nosotros. Si tuviéramos que contar las maravillas de Dios cada día, hermanos, le quedábamos a deber con lo que nosotros hacemos para Él. Por eso es bien importante que tú y yo entendamos que nuestro compromiso finalmente con Dios es servir todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia, pensar cómo voy a servir a Dios, cómo voy a agradar a Dios, cuál es mi compromiso con Dios y reafirmar mi compromiso cada semana. Lo triste de todo esto, hermanos, es que muchos ya se jubilaron y ya tiraron las redes, la toalla. Quiero que vea conmigo Evangelio según Mateo, capítulo 13.
¿Alguna vez usted ha escuchado que hay animales que caminan hacia atrás? ¿Quiénes caminan hacia atrás? Los cangrejos. ¿Quiénes más? ¿Ningún animal camina hacia atrás? Bueno, la mayoría de los animales pueden caminar hacia atrás o pueden ir hacia atrás. La mayoría de los animales. El problema es, o la situación es que el cangrejo es muy común observar al cangrejo, porque resulta que el cangrejo, pudiendo ir hacia adelante, normalmente el cangrejo camina hacia atrás. Por eso es que es algo muy conocido en el mundo animal, hablar del cangrejo, porque en lugar se siente tan débil, se siente tan alcanzable el cangrejo, que él siempre está pensando en regresar al agua. O sea, él no está diciendo, ya llegué a la playa, ya voy a ir a buscar una sombra de un árbol, una palmera, un coco. No, el cangrejo está saliendo a la playa y sale a la playa, sale a comer algo de lo que hay ahí, pero su mirada siempre está ¿hacia dónde? Hacia el mar. Por eso ustedes muy pocas veces van a ver que los cangrejos se encallan. El cangrejo siempre está viendo de no alejarse del agua, porque el cangrejo sabe que en el momento que se pierde en la distancia ya no va a poder regresar hacia el agua. Y el cangrejo dice, yo soy del agua. La única manera de entender, hermanos, cómo el cristiano puede detenerse viviendo en la carne es porque entró a la vida nueva, pero siempre está mirando hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. No le voy a decir hermano cangrejo, pero si yo estoy siempre mirando hacia atrás, quiere decir que yo estoy confiando en el pasado. Y eso es lo que Pablo dice. Ustedes nacieron por fe y deben de ir hacia adelante por fe. No sabes lo que hay adelante, pero tienes una garantía: Dios está contigo. ¿Por qué ahora quieres vivir en la carne? Mateo 13. Dice la palabra de Dios que les habló por muchas parábolas, y en el versículo 3 dice que aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Versículo 4, las hermanas pueden leer ahí sentadas, ¿cómo están? ¿Qué dice? ¿Leamos? 13:4, Mateo 13:4. ¿Qué dice? 13:4, Mateo 13:4. En el 3, perdón, Mateo 13. Todas las hermanas con su Biblia, con sus lentes, aunque sean de contacto, su lupa, lo que tenga, pero no se pierda de leer. ¿Ya lo tiene? Muy bien, Mateo 13:4. ¿Qué dice? Y mientras sembraba, versículo 5, los varones, leamos. Parte cayó. Versículo 6, mujeres. ¿7 varones? Todos. Pero parte cayó. Bien, quiero detenerme en un texto. Los demás textos merecerían otro estudio, otra predicación, pero me voy a detener en el versículo 7. El sembrador está llevando la semilla a la tierra para que la tierra haga su función, y la tierra va a ser el lugar donde la semilla ha de tener todos los elementos necesarios para brotar, dar vida a una nueva planta que ha de llevar fruto en su momento. La tierra está
La tierra está diseñada para recibir toda la semilla y encargarse de que cuando esa semilla llegue, esa semilla tiene que cumplir su tiempo y brotar. El reino de Dios, hermanos, el reino de Dios es esa tierra fértil que está ahí. El reino de Dios es el lugar fértil porque Dios siempre va a hablar de fertilidad, de abundancia, de multiplicación y no de escasez, porque es el producto de vivir la vida con Dios. El pastor enseñaba el martes acerca del pueblo puesto en dos montes, porque tenían que escuchar la obediencia y sus consecuencias y la desobediencia y sus consecuencias. Ahora nosotros estamos viendo que Dios empieza a hablar de una parábola y dice: esta tierra, esto que está aquí, es el lugar perfecto donde tú vas a estar, porque has nacido de nuevo. Y va a llegar una semilla hacia ti, que el sembrador ha de ¿qué? Ha de sembrar. ¿Y cuál es la semilla, hermanos? ¿Cuál es la semilla que da vida? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. ¿Cierto o no? Cuando Jesús le dice a Lázaro, estando Lázaro muerto, Jesús le dice a Lázaro: ven, sal fuera. ¿Y qué escucha Lázaro? ¿La voz de quién? De Dios. Es la palabra de Dios la que da vida. Usted dice: no, hermano, no, ¿cómo no? Vamos a Génesis 1 y en Génesis 1 dice la palabra de Dios que todo estaba desordenado y vacío y Dios formó, hizo y puso orden todo lo que fue creando. Con su palabra fue dando orden y fue acomodando todas las cosas de tal manera que este mundo fuera un mundo de orden y no un mundo de caos. Cuando aquel hombre se pone delante de Jesús y le dice: hay una persona que no pude traer, pero esa persona está enferma, y Jesús le dice lo que ha de hacer, y este hombre le contesta: no, yo soy un hombre que tengo bajo mi cargo gente que me obedece, y basta con que yo le dé una palabra y ellos obedecen. Tú eres el Hijo de Dios y basta una palabra tuya para que sane el enfermo. Y dijo Jesús: ay, no había encontrado tanta fe en Israel. Y luego viene la palabra de Dios sobre la creación. Dice la palabra que estaban los discípulos en la barca luchando, y entonces cada vez el barco sufría y parecía que se iba a ahogar aquella navegación junto con sus tripulantes, y el Señor dice: calla, enmudece. Y al instante dice que la mar se calmó y los vientos se calmaron. La palabra de Dios es viva y es que eficaz. Así dice su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa palabra, hermanos, es la semilla que se deposita en nosotros. Y entonces hay un momento en el que yo me pongo a pensar: ¿cuántas veces se alimenta usted de la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Una vez al mes? ¿Una vez todos los días? No lo sé. Pero la palabra de Dios está ahí. Y dice que esa palabra penetra. ¿Penetra hasta dónde? Dice que parte ¿qué? Todo. La palabra de Dios destruye cualquier argumento, cualquier barrera, cualquier ideología. Hermanos, nada que el hombre pueda construir
puede tener un sustento como lo tiene la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice diluvio, hay diluvio. Y cuando Dios dice que cese el diluvio, cese el diluvio. Y cuando Dios dice que tiemble la tierra tiembla. ¿Y quién de nosotros puede hacer eso? No, no es la naturaleza, es Dios. Por eso dice la palabra dada por el profeta Jeremías en el capítulo 33, clama a mí, y no dice, y yo te hablaré por señales, no, dice, y yo te ¿qué? Te responderé. O sea, Dios es un Dios que tiene interacción, que tiene comunicación, siempre y cuando el hombre viva por fe, viva en el Espíritu y está atento a la voz de ¿quién? De Dios. Pero hoy estamos atentos a las noticias, a que si el artista se casó con la artista y usted ya está esperando los chismes para ver los artistas y las canciones y el mundo, y está usted metido en todas esas cosas. ¿Cuándo va a oír la voz de Dios? Jamás. Vean lo que dice el versículo 7 que estamos aprendiendo. Y parte cayó entre ¿dónde? Entre espinos, y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y ¿qué? Voy a decir algo con mucho temor. Y con mucho respeto. Pero la palabra de Dios puede ser ahogada. ¿Qué cree usted? La palabra de Dios no deja de ser palabra viva. Y dice en este texto que los espinos ahogaron la semilla. ¿Cómo es que la palabra de Dios no puede trascender en nosotros? Porque hay espinos. Y los espinos la ahogan. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hoy el predicador viene aquí y nos lanza un mensaje enorme, especial. Usted llora, se confronta con Dios, se alegra con Dios y sale de la presencia de Dios humillado. Pero usted sale y usted dice, tengo boleto para el cine, compré para 2 películas hoy. Y sale del cine, se va a su casa a dormir, mañana se va a su trabajo y dice, hoy es el estreno de no sé qué saga y voy a ver la 1, la 2, la 3, la 4, y usted toda la semana. Y ahora tengo que hacer este trabajo, y ahora tengo que hacer, y ahora tengo que, y el sábado a las 11 de la noche, usted dice, y ahora mañana tengo que ir a la iglesia, ¿dónde está la Biblia? Y cuando usted va entrando ahí y oye a los hermanos que están cantando, se acuerda de que hace 8 días fue un día precioso, hermoso. ¿Y qué pasó en el resto de los días? ¿Qué pasó, hermano? Se ahogó. Se ahogó todo lo que usted vivió aquí y las maravillas que Dios hizo en su corazón al escuchar su palabra y el desafío que Dios puso en su corazón, se ahogó. ¿Y cómo puedo producir fruto? Jamás. Porque estoy ocupado ¿en qué? En mis asuntos, en mis negocios.
en mis actividades y no tengo tiempo. ¿Para quién? Para Dios. Y qué curioso que siempre a Dios es al que le quitamos tiempo, ¿verdad? Siempre a Dios es al que le ponemos los justificantes. Qué curioso que siempre a Dios es al que le tratamos de explicar por qué no estamos haciendo nada para Él. ¿Cuánto aguanta usted sin respirar? ¿4 minutos? Bueno, 5. Y después de 4 minutos sin usted poder respirar, yo creo que usted ya estaría: Señor, ayúdame, ayúdame, clamándome. Y nada más porque el Señor dijera: y es que hoy amanecí cansado, se me había olvidado mandarte el oxígeno. No aguantamos ni 5 minutos, hermanos, sin respirar. Es para que vean lo frágil que somos. No necesitamos más que 1 minuto para que la tierra sea destruida con un temblor. ¿Y por qué creemos entonces que este mundo es más importante que darle la gloria a Dios? Y entonces es cuando usted le viene a la mente palabras como: este pueblo que de labios que me honra, pero su corazón está ¿dónde? ¿Dónde está el corazón? Lejos, lejos. Yo espero que usted hoy no esté lejos de Dios, hermano. Espero que su vida delante de Dios esté tan cerca, tan cercana de Dios, que usted pueda sentir el deseo de servir a Dios. No importa la edad, no importa el lugar, no importa lo que usted sepa o lo que no sepa hacer, pero es tiempo de que usted sirva a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, ahí unos libros, unos capítulos atrás. Quiero que vean conmigo algunos aspectos en el versículo 16. Finalmente usted ya decidió que usted va a hacer cosas para Dios. Y dice Mateo 6:16: cuando ayunéis, no seáis ¿qué? Austeros, ¿como qué? Ay, hermano, ¿qué significa esa palabra de austeros? ¿Mande? Dice el hermano que no sea ese arreglo personal. Cuando ustedes ayunen, no sean austeros. Y uno dice: a ver, ¿qué estará diciendo el Señor? Austeridad. Y esa palabra austeridad tiene que ver, hermanos, con que nosotros no le damos al Señor completo lo que podemos dar. Y no estoy hablando de dinero. El salmista David dice en el Salmo 9: te alabaré, oh Jehová, con un poquito de mi corazón. ¿Así dice? Dice: te alabaré, oh Jehová, con lo que me salga del corazón. No. El salmista dice: si voy a ir a la presencia de Dios, voy a alabar a Dios ¿con qué? Con todo el corazón. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? Austeros, poquito. Y yo les he dicho, y ustedes que me conocen saben que me gusta la Coca-Cola. Y un día estábamos en Morelia y compraron unas carnitas en la mañana y me ofrecieron un taco de carnitas. Y me pusieron un vaso como de 1 litro de agua. Y yo dije, como que el agua y el aceite no van a hacer mucho en el estómago. Me lo imaginaba. Dije, el agua va a correr para un lado y el aceite de las carnitas va a correr para otro lado. Así lo pensé. Y entonces dijo alguien:
Se nos olvidaba, trajimos una Coca-Cola, dije, Señor, qué bueno, ya no va a ser nada más pura agua. Pero sacaron unos vasitos así, hermanos. El hermano dice, austero, y no los llenaron porque éramos muchos, nada más habían traído un refresco y así. Y nunca había tomado tan poquita coca. Y dije, qué vergüenza. Y dice la persona, nada más una probadita para que no se envicien. Pues sí, nos volveremos tacaños por no querer comprar más. Ahí estoy tomándome la carnita, se me pasaba acá y el chorrito de coca. En eso estábamos cuando llegó una persona y dijo, yo no sé ustedes, yo los veía sufrir a todos, pero nadie fue por una coca y aquí enfrente está un Oxxo y yo fui y traje una de 3 litros. Ay, dije, Señor, ahora sí ya, estamos completos. Miren, este ejemplo o esta ilustración pasa muchas veces en la cristiandad. Hay cristianos que le sirven a Dios poquito, pudiendo servir más. Y de repente hay alguien dentro de la cristiandad que se da cuenta que eso es muy poquito. No, hermanos, vamos. No, yo ya. No me quiero enviciar. ¿Sabe usted que el derramamiento de espíritu dice que lo llena? Dios no se guarda nada, Dios no da poquito. Sed llenos, hermanos, dice Gálatas. No, es Efesios. Sed llenos, hermanos, ¿de qué? Espíritu. Sed llenos. Y el Señor no dice, ay, les mandé poquito. No. Clama a mí, yo te responderé, te voy a dar todo. Si tú tienes fe, yo te voy a mandar todo. No seáis austeros, dice la enseñanza. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, ¿qué? Unge tu cabeza y ¿qué? Y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ¿qué? Que ayunas, sino a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Y aquí viene el número 2. Número 1, no sean austeros para servir a Dios. Y número 2, cuando sirvan, decir, ahí viene el pastor, muévele, camínale, hazle como que, no. Dios ve el corazón. Y aquí hay mucha gente que sirve y que usted no sabe que sirve. Y que nunca le vamos a decir. Y hay mucha gente que ha suplido muchas necesidades de este lugar y de otros lugares y que usted no sabe, pero no le vamos a decir. Porque no es así como Dios trae la bendición. Dios dice, cuando tú vas a hacer algo, arréglate tú, solamente tú vas a venir delante de mí porque yo quiero tener trato contigo. No me mandes un representante. Cuando dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, quiere decir que tu actitud delante de Dios va a cambiar. No va a ser con la misma que vas a todos lados todos los días. Va a ser especial. Cuando nosotros entendamos eso, hermanos, y empecemos a poner a Dios en el lugar donde Él debe de estar, no donde lo hemos colocado, las cosas van a cambiar. Y dijo un hermano, yo antes me venía a la iglesia en short, en chanclas, porque era el único día que yo no usaba ropa para ir a trabajar, ropa formal. Entonces era mi día de descanso, yo quería descansar mis pies, descansar mi cuerpo, y él se ponía su short,
sus chanclas, su playera y se venía para acá. Y un día dice, me cayó el 20, como decimos aquí en México. Un día me cayó el pensamiento y dije, bueno, para el trabajo y para la gente me baño, me perfumo, me arreglo. ¿Y a la casa de Dios me vengo chamagoso? No. Y no estoy hablando de tu apariencia, estoy hablando de qué? Del corazón. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios y que al mundo y a las cosas del mundo le estás dando qué? Lo mejor. Y a Dios, austero. Poquito. Versículo 19. No os hagáis, ¿qué? Tesoros en la tierra donde ¿qué? Donde la polilla y el orín corrompen. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también ¿qué? Tu corazón. Le voy a platicar la historia de un hermano, rápido. Y él lo cuenta. Él nunca había tenido un carro y él le pedía a Dios sacarse un carro, en una rifa, una lotería. Y entonces, un día su hermano lo vio tan agobiado de llegar y el hermano servía a Dios de corazón. Y un día su hermano lo miró tan afligido y le dice, ¿qué tienes? Es que tengo años queriendo comprar un carro y no he podido comprar un carro y me canso de andar. Y a veces él se iba con su guitarra a predicar. Y le dijo a su hermano, yo te voy a regalar un carro. Pero esas veces que usted dice, ¿quién te va a regalar un carro? Bueno, pasó un año y a vuelta de año llegó su hermano a visitarlo donde él vivía y le dejó un carro nuevo. Y estaba feliz aquel hombre con el carro nuevo. Y su hermano se despidió de él y en la noche él no pudo dormir. Porque dijo, y el carro no tiene placas y no tiene seguro y se lo roban. Y a otro día fue, puso las placas, pero ya no le alcanzó para el seguro. Y entonces iba caminando. Y le dijo la esposa, ¿y por qué no sacas el carro? ¿Y si se lo roban? No he comprado el seguro. Bueno, llegó a la iglesia y les contó a todos que había tenido la oportunidad de recibir la bendición de tener un carro. Y le dicen todos, ¿y el carro? No, se quedó en la casa porque no le compró el seguro. Bueno, finalmente tuvo para comprar el seguro. Y entonces fue contento a la iglesia, pero estaba en la reunión y se salía cada 5 minutos. ¿A qué creen? A echarle una vuelta al carro. ¿Qué tal si se lo rayaban? ¿Qué tal si se le sumían? ¿Se le subían al cofre? ¿Qué tal si algo? Salían de la reunión y dice, y yo me ponía de tal manera a estar viendo el carro, a ver si un hermano no echaba un reversazo y le diera un golpe. Iba manejando y él iba buscando la manera de que nadie se le acercara porque estaba pensando en qué, en el carro. Y entonces, a donde él iba a predicar, era una colonia difícil y también de difícil acceso. Entonces lo dejaba a la entrada de la colonia, encargado con un señor de la tienda, porque estaba tan feo ahí donde iba que le podía pasar algo al carro. Y el señor de la tienda le cuidaba el carro, pero ya la reunión ya no se quedaba él tan noche porque estaba pensando, qué inteligentes son ustedes. Y entonces se levantaba en las noches. Esto es real. Dice, me levantaba yo en las noches porque en mis sueños soñaba de que se robaban el carro. Nunca había tenido carro. Y si me levantaba y salía y regresaba y me decía mi esposa, ¿a dónde fuiste? No me hagas caso, estoy loco. Pero salía a ver si todavía estaba el carro. 2 años luchando con el carro.
compró una funda y ponías la funda para el carro para que no le pasara nada, que no le pegara el sol cuando él no lo utilizaba. Un día se fueron, no llevaron el carro porque a donde iban era un lugar difícil de acceso y entonces se fueron en taxi y dejaron el carro. Cuando regresó, una piedra en el vidrio. Y se enojó tanto y renegó tanto que la esposa dijo: ¿tanto reniegas por un vidrio? Es que mira cuánto va a costar y Y él dice: lo que yo no me di cuenta es que el carro estaba ahogando mi fe. La palabra de Dios que dice, salud, la palabra de Dios que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mí. No dice el Señor no te va a pasar nada, pero dice: ¿por qué son tan necios y ahora viven en la carne, pudiendo vivir en el Espíritu? ¿Por qué no me sirven? ¿Por qué se les ha olvidado servirme? Porque estamos haciendo tesoros en la tierra. Estamos preocupados por la tierra. Finalmente, 2 años después, llegó su hermano y le dijo: quiero que me prestes el carro. Pues voy a ir a Estados Unidos y me voy a ir en el carro. Y era el que le había regalado el carro. Y cuando le dio las llaves, le hizo un encargo. ¿Cuál creen que fue el encargo? Cuídamelo mucho. ¿Quiere saber usted qué pasó con el carro? Lo caminaron, se calentó, en los Estados Unidos se desvieló, allá dejaron el carro y su hermano le dijo: el carro se echó a perder, ya luego te compro otro. Dice él: volví a nacer de nuevo. Porque ya no tenía carro. Empecé a ser feliz otra vez. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. Dice aquí la palabra de Dios: donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Donde esté vuestro tesoro, ya andan viendo los carros allá afuera, no se preocupen. Donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí está tu corazón. Dice el Señor: y si tu corazón está en las obras de la carne, ¿quién te dijo que tenías que vivir en la carne? Vive por fe, vive en el Espíritu de Dios. Versículo 24. Ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o estimará al uno. No podéis servir a Dios. Voltea al que está ahí, dígale: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Por eso el tema de hoy es comprometidos a servir a Dios. Escojan a quién van a servir. No podemos terminar viviendo bajo la carne. Tenemos que continuar viviendo bajo el Espíritu. Es una palabra muy dura. No es una palabra fácil. Por eso muchos no siguieron a Jesús. Porque Jesús les dijo: no vas a poder servir a Dios y a las riquezas. Y la mayoría de nosotros podemos hoy confirmar que estamos sirviendo las riquezas y probablemente no estamos sirviendo a Dios. Y estamos más preocupados por lo material, por tu cuerpo, por tu trabajo, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, y se te ha olvidado el Creador, el que controla todo, el que guarda todo, el que cuida todo, el que hace todo. A ese se nos ha olvidado servir. Yo no voy a competir con nadie, pero aquel que se decida por mí,
Aquel que haga compromiso conmigo y se decida por mí, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquel que diga, Señor, yo te he servido, yo me he descuidado de la carne, pero me he puesto atento al Espíritu. Y yo te sirvo, Señor, yo te sirvo. Heme aquí, envíame a mí. Y como no podemos servir a Dios y a las riquezas, dice el versículo 25, por tanto te digo, no os afanéis. ¿Por qué? No os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida. Eso es lo que ahoga a la palabra de Dios. El afán, la ansiedad, la desesperación, que ahoga la bendita palabra de Dios. Y dice aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se afanen. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y eso, hermanos, eso es lo que está viviendo hoy en día el mundo entero, que todos están preocupados por el afán y la ansiedad. Y hemos descuidado el servicio a Dios. Y el servicio a Dios no quiere decir, hermanos, que tenemos que estar metidos aquí en el templo todo el día, ni quiere decir que vamos a estar en la calle predicando todo el día, pero sí es diferente cuando Dios dice, ¿quién irá? ¿Quién de ustedes irá? Y que usted puede decir, heme aquí, Señor. ¿Qué? Envíame a mí. Ese es el momento que usted dice, heme aquí, Señor. Y entonces su esposa, su esposo, sus hijos le dirán, pero tú no puedes. Ah, ¿que no puedo? Fíjate que el Señor va a arreglar todo para que yo pueda. La razón está ahí. ¿En lo que está aquí abajo? No, en lo que está allá. La gran bendición, hermanos, cuando nosotros empezamos a dejarle esas cosas a Dios, y Dios arregla lo de aquí abajo para que nosotros podamos servirle a Dios en el cielo. Y cuando usted dice servir a Dios en el cielo, quiere decir que estamos trabajando para la obra de Dios. Y eso se llama vivir por fe. Pero tú eres el más ocupado, pero tú eres el que más cosas, tú no puedes. Yo puedo, porque Dios necesita. Él dice, ¿quién irá? ¿A quién de ustedes enviaré? ¿Quién estará ahí para consolar? ¿Quién estará ahí para llevar? ¿Quién estará ahí? Y tú dices, yo. Y la gente te va a descalificar, pero cuando tú dices yo, el Señor dice, ok, eso es lo que quiero. Tu determinación de decir, yo lo haré. Yo. Señor, si yo te sirvo, aquí estoy. Ese es lo que ha hecho la gran diferencia entre los hombres que disfrutan la vida de Dios y los que disfrutan servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Dios no paga mal, Dios paga bien. También paga Dios, hermanos. Y no estoy hablando, y quiero insistir, no estoy hablando de dinero. También paga Dios. Que no conozco una persona que haya servido a Dios de corazón y de integridad que se haya arrepentido de haberlo hecho, sino que por el contrario diría, si yo pudiera hacer más, haría más. Pero nos quedamos en la austeridad, nos quedamos en el conformismo, nos quedamos viviendo en el afán y la ansiedad. Así que, dice el versículo 32, y aquí vamos a terminar esta mañana. Porque los gentiles, ¿qué buscan? Todas estas, ¿qué? Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? De todas estas cosas. Miren, a veces no es más que nuestra idolatría al mundo y a las cosas del mundo. Y si escuchó usted bien, nuestra idolatría al mundo y a las cosas del mundo.
Porque si no fuéramos idólatras, pondríamos a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que dice el siguiente texto? Mas buscad ¿qué? Primeramente ¿qué? El reino de Dios. Pero caemos en el pecado de idolatría y nos quejamos tanto y nos podemos llegar a burlar tanto del pueblo de Dios allá en el monte, que levantaron un becerro de oro y tú no tienes uno, tienes 50, 100 becerros de oro levantados. Porque la idolatría es cambiar a Dios por alguna cosa creada, por algún objeto, por alguna figura. Darle la gloria a eso antes que a Dios. Y hoy vivimos en una sociedad tan moderna que privilegia las cosas de este mundo que las cosas espirituales, las cosas que tienen valor, las cosas que tienen sentido. Ahora, ¿qué cuesta? Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. No es fácil. Y yo felicito a los jóvenes, las jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos que se esfuerzan por servir a Dios. Los felicito. No hay mejor cosa que servir a Dios. Pero Dios te reclama si tú has sido austero y no te has comprometido con Dios y solamente le estamos dando o intentando dar a Dios migajas. Acuérdate de dónde te sacó, dice el Señor. ¿Quieres regresar ahí? ¿Quieres volver ahí? Así que, versículo 34. No os afanéis. ¿Por qué? Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hemos estudiado todos estos días, domingo, del compromiso con Dios. ¿Te quieres comprometer con Dios realmente? ¿Realmente quieres un compromiso con Dios? No con la iglesia, no. No con la persona del pastorado o el liderazgo, no. Realmente si te quieres comprometer con Dios, vas a tener que empezar a hacer ajustes en tu vida. El primer ajuste que tienes que hacer es revisar dónde estás gastando más tiempo. Escucha bien. Tienes que pensar dónde estás gastando más tiempo y cuánto tiempo le estás dando a Dios. Después, cuando tengas el resultado, haz cuentas con Dios. Sencillas. ¿Cuántas cosas te dio Dios esta semana o durante el día? ¿Y cuántas cosas le diste tú a Dios de ti para Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Lo mínimo es venir al templo. Eso es lo mínimo. Lo máximo es estar disponible cuando Dios te llame. Cuando el Señor te diga aquí. Cuando Dios te diga ahora. Cuando tú no tengas ganas, cuando te ha ido mal, cuando estás enfermo, cuando estás preocupado, cuando no has tenido los ingresos suficientes, cuando estás a punto de perder la renta de tu casa, cuando las cosas están marchando mal, ese es el momento en que Dios te va a decir, ven, sírveme. Y ahí es donde tú puedes decir, sí, Señor, sí te sirvo. ¿Por qué esos problemas? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué ese trabajo? ¿Por qué esas cosas materiales? Nada nos llevaremos. Dicen que lo come y lo destruye el orín y la polilla. Pero todo lo que tú hagas por Dios, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tus problemas, esos son tesoros que estás haciendo
para el cielo. Créanme. ¿No pueden ustedes como iglesia ser parte de esta congregación como si fuera esto un club? No, ni queremos hacer esto un club. Estos son los hijos de Dios y venimos aquí por amor a Dios y tenemos que comprometernos con Dios. Escojan hoy. No importa que nos quedemos 1, 2 o 3, pero comprometidos con Dios. Que le puedan decir a usted, al Señor, mi casa y yo, aquí vamos a estar, Señor. Y cuando tú digas, Señor, vamos a servir, aquí estaremos, Señor. Y cuando tú digas, Señor, hace falta obreros en la mies, aquí voy a estar, Señor. Y cuando el pastor diga, hay que hacer esto, aquí estoy. Y dijo una hermana, he vivido todos los días de mi vida así. Siempre me he formado en la lista de los trabajadores de Dios. Y si algún día llego a la presencia de Dios, yo le voy a decir al Señor, Señor, siempre que dijeron quién quería, yo siempre dije yo. Si no me usaste, si no me dijeron que hiciera algo, fue porque no era tu voluntad, pero yo siempre dije, yo quiero servir a Dios. Sin condiciones, sin excusas, sin pretextos. Yo dije, Señor, yo. ¿Saben que en un club se trata de pasarla bien, de estar bien, de sentirnos bien, de que nos quieran, de que nos apapachen, de que si hay que comer, comemos todos? Eso se hace en el mundo de muchas maneras, pero esto no es un club. Este es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esta es la iglesia. Y Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, ¿van a terminar viviendo bajo la carne? Después de que nacieron bajo el Espíritu de Dios, después de que tienen al Creador de su lado, prefieren tener la carne bien gordita, bien alimentada. ¿No les da vergüenza lo que están haciendo? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.